Hola mi gente, bienvenidos a un episodio más de Cuentas Claras Podcast. Me emociona muchísimo el invitado de hoy, me emociona muchísimo los temas que vamos a compartir, porque él tiene una trayectoria bien marcada en la parte legal, pero también nos va a comentar parte de su experiencia como emprendedor desde el otro lado de la moneda. Vamos a dejar que él se presente. Bienvenido, Juanmi. Hola, Jennifer. Un placer estar aquí contigo. Y, a ver, me encanta la inversión de roles porque yo a ti te he entrevistado ya 2 veces en CDN. Sí. Y ahora me toca a mí sí. entrevistarte. Indudablemente. Pero la verdad que te sigo mucho en las redes. Más de lo que tú crees, probablemente. Yo veo todo lo que tú haces, sin excepción. Y yo creo que el valor de lo que tú haces es incalculable. Tú haces una contribución maravillosa a los emprendedores, a todo el sector, a personas también que sean trabajadores, que están pensando en emprender. Tú haces una labor increíble. Yo te felicito por tu contenido. Es excelente, extraordinario. Gracias. Esa es la idea, realmente. Y precisamente esa es la idea de este podcast, para indagar y profundizar un poquito más en esos temas, porque en Instagram 1 minuto, 30 segundos no es suficiente. Claro. No, y a ver, yo como abogado trabajo mucho con emprendedores, con pequeños negocios, a veces con negocios más grandes. Si te puedo aportar algo a ti, a tu audiencia, de esos consejos legales en materia civil contractual, en materia quizá corporativa, pues que les sirvan esas herramientas, porque al final se trata de tomar decisiones con información. A ver, señores, nadie tiene la fórmula última, infalible para los negocios. Sí. No hay negocio perfecto, no hay negocio con riesgo cero, eso no existe. Tú lo que puedes hacer es tomar decisiones informadas, y mientras más informada tu decisión, desde el punto de vista de contabilidad, legal, tú tienes menos probabilidad de fracaso. Eso es lo que uno contribuye con el cliente, el aporte de uno es ese, darle información para que tome una decisión informada, lo más acertada posible. Pero al final siempre hay un factor de azar que uno no controla. Siempre hay un riesgo. Siempre. Y precisamente estamos para eso hoy, para educar sobre temas y profundizar en situaciones relevantes que le sucede a la audiencia y nos ha sucedido a nosotros también. Entonces, cuéntame exactamente en qué área del derecho tú te desenvuelves. ¿Cuál es tu expertise? Mira, mi primera maestría es en Derecho de los Negocios Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Mi segunda maestría es en Propiedad Intelectual y Derecho Tecnológico en la Universidad Internacional de Valencia. En esa segunda maestría en particular, yo para mi tesis de maestría me fui más por la parte tecnológica. Esa tesis fue sobre derecho de propiedad sobre los criptoactivos. Ya en el ejercicio profesional, tendría que dividir un poquito. Desde el punto de vista puramente docente, yo soy profesor universitario. Ok, ¿dónde das clases? En la Pucamaima, hace 10 años. Tengo 10 años en la Pucamaima como profesor de Derecho Migratorio y durante 3 años he dado clases en la maestría de Derecho Migratorio Consular de la UAS para las materias de Derecho de Procedimiento Migratorio y Derecho Migratorio Comparado. Entonces, desde el punto de vista docente, sería Derecho Migratorio Dominicano, porque he tenido la oportunidad de trabajar mucho en esa área. Yo fui abogado de la Dirección General de Migración, fui parte del equipo de corredacción de reglamentos de aplicación de la Ley General de Migración, de la implementación de ese reglamento, también de los primeros borradores del Plan Nacional para Regularizar Extranjeros que se llevaron a cabo antes de la aprobación finalmente de decreto. Esos informes fueron al Consejo Nacional de Migración en su momento, año 2012. Y luego de ahí, bueno, como trabajé también para el Defensor del Pueblo 6 años, pude también vigilar entes administrativos, incluyendo la Dirección General de Migración. He llevado casos migratorios y he sido asesor de organismos internacionales en materia migratoria. Por tanto, tengo, digamos, una visión panorámica de la política migratoria dominicana, de adentro, de afuera, de parte del solicitante, del extranjero, también de la supervisión de las labores de la institución y también de parte de organismos internacionales. Por tanto, eso me ha dado a mí algunas herramientas para comprender de la forma más holística posible la política migratoria, la parte legal, reglamentaria, jurisprudencial, administrativa, internacional. Entonces, de hecho, así fue que me introduje en los medios de comunicación, porque desde la famosa sentencia 168-13, en el año 2013, comenzaron a llamarme de programas de televisión. Para que tú asesoraras. Sí, para que explicaras a la ciudadanía estos temas de nacionalidad, de estatus migratorio, del concepto o la excepción de tránsito.
Y bueno, ya en mi ejercicio profesional, una vez dejé la Defensoría del Pueblo, ahí estuve como director de tutela de derechos, de derechos fundamentales durante 6 años, bajo la gestión de doña Zoila Martínez. Y luego de ahí, bueno, estoy en la oficina de Castillo Pantaleón con mi papá. Y ahí, mira, gran parte de lo que hacemos ahí son consultas en materia civil contractual, es una gran parte del ejercicio. Es bregar con contratos, eso implica... Contratos empresariales. De todo tipo, contratos de consumo y contratos de grado a grado. Yo no entiendo nada de eso. No te preocupes, nada. Mira qué fácil. Ahí hay contratos, por ejemplo, de compraventa, de arrendamiento, contratos de sociedad, contratos de cesión de crédito, contratos de outsourcing, contratos hasta de licencia de explotación. ¿De explotación laboral? No, fundamentalmente, bueno, también de explotación laboral, sí, contratos laborales. Pero también licencias de explotación, por ejemplo, de derechos de propiedad intelectual. Temas ya de derecho de autor, también derechos de propiedad industrial, como marcas, que son signos distintivos. Y bueno, incluso me ha tocado hacer contratos un poco atípicos, cesión de derechos biográficos para una película. Eso cae en un área un poco sui generis, porque eso combina algunos elementos de derecho de autor, pero también con derechos de imagen personal, que no tiene una legislación especial. Es fascinante. Y bueno, muchos tipos de contratos de ese tipo. Algunas consultas de contratos de consumo, que es entre el prestador de un bien o servicio, una empresa y un consumidor. Ahí hemos tenido que trabajar, por ejemplo, los famosos términos y condiciones que una empresa aplica con respecto a los usuarios de los bienes o servicios que ellos producen. Y bueno, ya fuera de la parte de redacción, también consulta antes de firmar un contrato, revisión de contrato, demandas por cumplimiento de contrato y demandas por incumplimiento de contrato. Yo diría que es una gran parte del ejercicio. Ya fuera de eso, algunos temas administrativos, como procesos contenciosos administrativos contra el Estado. Y bueno, muchas consultas. Variado. Sí, es variado, sí. Hay cosas, o sea, los abogados... A ver, señores, vamos a dejar una cosa clara. No hay abogado experto en todo. El que mucho abarca, poco aprieta. El derecho ha tendido a subespecializarse cada vez más. Ya los abogados son hiperespecializados cada vez más. Yo tengo colegas que se dedican a derecho de entretenimiento y dentro del derecho de entretenimiento específicamente a la industria de cine y trabajan en eso específicamente. Por tanto, ya esa raza del abogado de la edad de nuestros padres y nuestros abuelos, de que manejaban toda la materia civil y penal, ya eso cada vez es más difícil. Yo lo que recomiendo es que todo abogado, especialmente si nos ve audiencia joven, tengan una visión panorámica, metódica, en la cual tenga elementos mínimos, nociones de todas las materias. O sea, tú puedes ser especializado, por ejemplo, en derecho civil, contractual, pero eso no implica que tú no puedas retener algunas ideas básicas, por ejemplo, de derecho internacional. Por ejemplo, tienes que saber cómo se ratifica un tratado internacional. Eso es básico. Sí. Entonces, hay que tener una visión panorámica, pero ya es imposible que un abogado maneje toda la materia, que sepa civil, penal, derecho de autor, laboral, tributario. Eso imposible. Casi, no, imposible. Y eso pasa en todas las carreras, porque es lo mismo en contabilidad. Yo lo resumiría como que educarnos en todas las áreas relacionadas con lo que hacemos es la clave, pero especializándonos en una o dos áreas específicas, sin desconocer todo lo que conlleva lo relacionado. No, y procurar ayudar al que sabe también, porque también hay áreas en las cuales tú tienes alguna familiaridad, por ejemplo, pero quizás tú no lo ejerces tan frecuentemente. Entonces tú procuras la colaboración de algún colega que tenga un dominio muy acabado de esa área del derecho. Por ejemplo, yo no soy laboralista, yo difícilmente trabajo con relaciones laborales. Yo te puedo asesorar básico a un cliente sobre las implicaciones de contratar a una persona como trabajador, pero eso de una consulta general no puedo salir. Ya un proceso laboral de demandar a nombre del empleador o a nombre del trabajador, lo ideal es que sea una persona que trabaja activamente en los tribunales con ese tipo de expedientes. Entonces, siempre es bueno contar con la colaboración de los colegas por ese sentido, porque no es bueno arriesgarse mucho. Si tú te pones a inventar mucho con un cliente, en un área en la cual tú no sueles desenvolverte, tú quizás puedes inducirlo a él a tomar malas decisiones. Y hay cosas que son muy, muy delicadas. Cuando toda una gente le pone, por ejemplo, a firmar a lo loco un documento que compromete quizás su patrimonio, estamos hablando quizás de negocios de millones, potencialmente millones de pesos,
y por tú no averiguar un poquito mejor y llamar a un colega, amigo tuyo, Exacto. mira, quizás metiste la pata. Entonces hay que saber deslindar un poquito hasta dónde tú llegas como abogado, las áreas que tú mejor manejas, y si tú quieres expandirte, pues prepárate ahí, pero también buscar la ayuda de voces más autorizadas, gente que tiene más experiencia en tal o cual área. Entonces, hasta el momento ya tenemos 2 lecciones que tú nos has regalado. La primera es, hay que educarse en todo. Ya no es suficiente el tú especializarte en tu área, sino conocer un poco de cada área relacionada a lo que tú haces. Y segundo, colaboraciones. Buscar colaboraciones con expertos en esas áreas donde tú no eres experto. Sí, es muy duro. Cuando estás con un cliente, por ejemplo, en una consulta, todo un ejemplo, es un tema puramente contractual. Y en medio de la consulta, el cliente te hace una pregunta de algo, a ver, que ni está tan lejos, por ejemplo, un tema puramente corporativo, societario. Eso cae en la rama del derecho comercial. Y tú decirle, no, espérate, no me preguntes eso que yo no sé. Eso no se ve muy bien. Hay que conocer de todo. No es que seas experto de todo porque eso no existe, pero sí nociones generales en varias áreas para no convertirte en un inútil en cualquier otra cosa que salga de tu núcleo, ¿entiendes? Claro, ¿y por qué entonces tú dejaste a un lado, confírmame, la parte migratoria y te enfocaste en el negocio familiar con respecto al tema de demandas y ese tipo de... No, en la parte gestión? migratoria uno también brinda asesoría. Pero no te veo tan enfocado en eso ahora mismo. Por lo menos no en las redes. No, lo que pasa es que también, como yo tuve tantos años trabajando con temas de migración, yo me saturé un poquito en la parte de ejercicio profesional. Yo fundamentalmente lo llevo ahora a nivel docente y en asesoría. Ya el tema, por ejemplo, de los procedimientos, pues depende del proceso. También a mí me gusta darle a los clientes, eso es algo mío, eso no voy a hablar en general por todos los abogados. A mí me gusta darle al cliente herramientas, en vez de darle el pez, que él aprenda a pescar. Entonces, cuando tú le das una buena consulta a un cliente, y eso aplica materia migratoria para otra materia, tú a él le estás dando las herramientas para que él pueda gestionar él mismo sus procesos, su documentación y hasta sus negocios. ¿Tú asesoras para que el cliente sea independiente o haga de forma Sí. independiente algunas gestiones? Si es posible, sí. Sí es posible. O sea, me genera un poquito de asombro porque mayormente se suele hacer lo contrario. Yo te asesoro para que tú siempre me necesites. Sí, bueno, sí, lo que pasa es que depende de la materia. A ver, si tú tienes un cliente que va a llevar, por ejemplo, un proceso penal, eso implica la imputación de un delito para acusar, para que quizá haya una condena penal, privativa de libertad, tú al cliente tú no puedes dejarlo solo, indudablemente. Sí. Depende de la materia. Si tú a un cliente le das una asesoría, por ejemplo, en materia migratoria a un extranjero, especialmente si es de habla hispana, porque también si el extranjero es de un país con un idioma distinto, no es hispanohablante, él va a requerir tu ayuda porque no va a poder leer los documentos. Sí. O sea, depende Todo depende. Todo depende. Pero, por ejemplo, una buena consulta en materia, por ejemplo, de arrendamiento. Esto es un muy buen ejemplo. Yo tengo un cliente que tiene un inmueble que va a arrendar. Si tú le das a ese cliente una muy buena explicación de las implicaciones como propietario, de los derechos del potencial inquilino, y le das todos los detalles sobre depósitos, sobre mantenimiento del inmueble, absolutamente todo lo que él necesita en 1, 2 o 3 consultas, esa persona va a gestionar de ahí en adelante mejor sus inmuebles. Claro. Si yo me reservo demasiada información, toma malas decisiones. Entonces, ahí viene un escenario que para mí está un poco antiético. Hay quizás abogados, voy a reconocer que no son la mayoría, pero hay casos, ¿verdad?, que están felices con que ocurran los conflictos para que del litigio ellos van a cobrar honorarios. Y los honorarios por litigio son 10 veces mayores a la consulta. Eso es como el cirujano que está loco por operar y mete cuchillo porque sabe que va a cuando cobrar más. vamos a tribunales. Sí. Porque aquí hablamos platanado y yo honestamente no entiendo mucho esos términos. Entonces, eso litigio y a tribunales. Okay. Sí, entonces eso es el equivalente al médico, que lo que quiere es operar a como de lugar, aunque no sea necesario. Porque para ganar dinero. Para cobrar más. El abogado, si es ético, él va a brindar un servicio al cliente para que tome una decisión que dentro de lo posible no sea un detonante de conflictos que desemboquen en un litigio. Claro.
yo voy a cobrar menos por la consulta, indudablemente. Yo voy a cobrar menos por ese contrato que yo lo voy a redactar, pero es lo correcto. Yo no quiero que el cliente dependa de mí para absolutamente todo, porque también esa dependencia es una relación en la cual fundamentalmente gano yo. Entonces, si yo velo por los intereses de mi cliente, ¿verdad? Sí. Yo tengo que tomar decisiones que lo benefician a él, no solamente a mí. ¿Tú trabajas con cierre de empresas? O sea, con el proceso de declarar la empresa en bancarrota, de quiebres. Pero tú has trabajado con empresas en ese proceso. No, mira, el tema de los cierres de empresas, cierre de operaciones, no particularmente. Ya tema de terminación amigable de contratos entre socios, contratos entre trabajadores, pues sí, también cuando hay algún acuerdo transaccional en ese proceso de cierre, que, a ver, cuando una empresa va a cerrar, generalmente porque hay problemas. Y cuando hay problemas pueden ser entre socios, puede ser con el cliente, puede ser con los trabajadores. Entonces, dentro de lo posible, uno firma acuerdos transaccionales para que no haya algún litigio. ¿Qué es un acuerdo transaccional? Mira, un acuerdo transaccional es un tipo de contrato regulado en el Código Civil. Dios mío, voy a forzar mucho con los números ahora, pero creo que artículo 2044 tranquilo. en adelante. Si tú quieres, no. En lo que me hacen un fact-checking, está bien. Pues está en el Código Civil, acuerdo transaccional, en el cual las partes deciden poner fin a un pleito, a un conflicto que sea judicializado, o evitar que se produzca uno. Entonces, en el cual ahí, por ejemplo, Jennifer y Juan Miguel se sientan, mira, no tuve un problema en cuanto a suplir una mercancía, pero ya nos pusimos de acuerdo, yo, mira, te voy a pagar una mercancía que ya se entregó. O sea, hubo un acuerdo totalmente amigable. Vamos a firmarlo ya, un documento por escrito bien elaborado, de que sobre ese negocio en particular, del suministro de esos activos, de copas, por ejemplo, ya sobre eso nos pusimos de acuerdo, yo te pagué, tú entregaste, ya no todo hay el mundo pleito. cumplió, no va a haber un pleito y que tú desistes y que yo desisto desde ahora y para siempre para el ejercicio de cualquier acción legal en los tribunales sobre ese asunto. O sea, hay unos requisitos para la validez de ese acuerdo. Ese acuerdo, bueno, se firma, se legaliza, se registra. Si está en un tribunal ya, hay un expediente abierto en un tribunal, pues se deposita y lo que hace es que se prepara una instancia al tribunal, al juez que está apoderado del asunto, para que declare la homologación de ese acuerdo. Es decir, Que lo declare como válido. Válido y producto de eso ya el expediente es archivado en tribunal y ya eso equivale a sentencia en último grado. Ya nadie va a poder discutir sobre eso. Entonces, generalmente esos acuerdos son importantes para asegurar que, producto de cualquier arreglo, ya nadie va a demandar al otro de forma sorpresiva. Lo que pasa es que hay que hacerlo muy bien porque desistir sobre todo no es tan fácil. Tú tienes que desistir sobre cosas puntuales. Esta mercancía que se entregó, que no se entregó. Este pago que se hizo o que no se hizo. O sea, hay que transar sobre cosas puntuales. Ya, si una persona decide, como quiera que sea, voy a demandar como quiera que sea con acuerdo transaccional, bueno, lo primero que tú vas a discutir... Claro, pero si hay una demanda, sí, ya hay un expediente, entonces tú vas a tener que defenderte. Entonces, pero es más fácil la defensa porque tú al tribunal lo que vas a decir es plantearle un medio de inadmisión. No, pero magistrado, es que no hay calidad, no hay objeto de demanda porque ya hubo un acuerdo. Entonces tú sometes el acuerdo al expediente del tribunal con un inventario de documentos y probablemente esa demanda sea declarada inadmisible. Pero eso hay que ponerlo todo claro. Señores, los contratos son vitales. Acabo de confirmar porque nunca estudié Derecho. Demasiados procesos. No digo que a ti te gusta. Pero desde afuera, es como cuando yo hablo de números. Escuchándote me sentí como cuando las personas me hablan, cuando yo le hablo de números a las personas y ellos se quedan como que... No, pero ese no es el objetivo. Si quedó muy complicado, entonces el que lo hizo mal fui yo. Lo que yo no entendía, yo te lo preguntaba, se entendió súper bien. Entonces, bueno. De ahí me genera una duda, porque tú has tenido empresas también. Y tú trabajas en una firma de abogados junto con tu padre. Nos mencionaste. O sea que desde tu experiencia propia, tú sabes lo que es tener un negocio, lo que es hacer contratos. O sea, tú puedes ver todo desde el punto de vista profesional de derecho, pero también desde el punto de vista de emprendedor. Sí. Yo muy brevemente, yo incursioné ya en negocios per se, porque yo lo que soy abogado y vivo de eso. Bueno, y también soy, podemos decir, a mí no me gusta denominarme comunicador porque yo no estudié comunicación social. Pero tú estás comunicando tus Pero yo estoy comunicando, yo lo que sí soy es co-conductor televisivo, porque yo tengo un programa de televisión en CDN.
Excelente. Entonces, eso sí lo Los soy. sábados. Los sábados ¿A a las qué 3 de hora? la tarde en CDN, Ya con saben. retransmisión a medianoche y en las plataformas digitales de CDN, en YouTube y en Facebook. ¡Ey, payola, viste! Pero sí, yo fuera de mi ejercicio como abogado, como profesor universitario, como conductor televisivo, yo en una sola ocasión tuve una experiencia ya de negocio per se. Y yo te voy a decir algo. Algo me queda clarísimo que fuera de la parte de qué tan innovadora es tu idea, si tú tienes una idea innovadora, pues genial. Fuera de la parte ya de la cantidad de empeño que tú le pones, la organización es muy importante, el orden. Como yo soy abogado, yo ese conocimiento jurídico lo puse al servicio de ese breve ese experimento espacio. comercial, ¿verdad? Y la verdad es que me servía lo organizado que somos los abogados, idealmente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el manejo de los contratos laborales, el tema de la documentación corporativa, los contratos de suministro. A veces habían cosas que se compraban y se vendían y a veces habían cosas que estaban en consignación. O sea, las que estaban en consignación solamente se pagan cuando tú las has vendido. Y ese tipo de cosas, temas de cesión de derechos de explotación de alguna marca, por ejemplo, de colocar la marca. Ese tipo de cosas. Los plazos para pago también. Entonces, me queda claro que todo negocio requiere un nivel de orden. Usted no puede llevar un negocio de forma exitosa con un nivel de desorganización. Eso es impensable. ¿Y tú lo aplicas? ¿Tú Sí, aplicas claro. lo que predicas? Sí, 100%. De hecho, yo te digo una cosa, yo lo digo de forma divertida, pero lo digo en serio. Yo en mi vida personal, yo aplico un razonamiento jurídico a todo lo que yo hago, todas mis decisiones. Wow. ¿Sabes que hay una frase, hay Wow. una frase que dice que en casa de herrero, Cuchillo de palo? Sí. Todavía. Contigo no aplica eso. Conmigo no aplica. Yo, todas mis decisiones personales, yo trato de aplicar un razonamiento O jurídico. sea, que a ti te va bien con la DGI, me imagino. Sí, Tú has sí. tenido una buena relación con la Sí, DGI. sí, ¿No hay claro nada que que te haya sorprendido en el mundo empresarial desde el punto de vista empresario? Que te ha sorprendido, que tú dices, wow, qué injusto. O esto tal vez debería ser un poco inconstitucional. El anticipo definitivamente es una cosa terrible. Esa es la única cosa Te ha buena ido mal. de la Te reforma. entiendo. Sí, para los procesos del cliente, porque insisto, yo te puedo hablar como abogado. Me he fijado, por ejemplo, eso sí hay que reconocerlo, clientes que han tenido procesos sucesorales, tema de herencia, el personal de la DGI que ha recibido los expedientes para la declaración de los impuestos sucesorales han sido sumamente cooperativos, han colaborado mucho, han sido muy, muy claros. O sea que por lo menos en esa experiencia te puedo dar una buena opinión de que cuando ese funcionario se sienta a explicarte temas de pago de sus impuestos o también para pago de IPI, tienen la paciencia de sentarse con el contribuyente a explicarle. Sí, eso me ha dado muy buena impresión, claro que sí. Entonces, Juan, ¿cómo se maneja desde el punto de vista de derecho cuando hay un conflicto entre societarios de una institución? Por ejemplo, yo tengo una empresa, tengo un socio, no nos ponemos de acuerdo, Claro. queremos cerrar la empresa, o hay un estancamiento porque ni yo cedo ni esa persona cede. ¿Cómo ustedes lo manejan? Me encanta esa pregunta porque la respuesta va dirigida al rol que va a ejercer el abogado. Me explico. El abogado tiene que entender cuál va a ser el papel que va a desempeñar dentro de su servicio jurídico entre esos socios. Me explico. Yo le pregunto al cliente si él quiere que yo ejerza un papel de intermediación. Si el papel es de intermediación, de mediar entre las partes, entonces yo voy a sentarme a ser lo más imparcial, lo más objetivo posible, de forma amigable. Voy a escuchar a A, a B, a C y a D para buscar una alternativa que sea beneficiosa para todas. El tema ahí no es sacarle al otro lo más que se pueda, no. Es la forma pacífica de llegar a un acuerdo, un entendimiento en el cual nadie sea perjudicado en exceso. Si tu rol es ese, todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Porque yo soy el primero que si estoy en una negociación, por ejemplo, y hay una persona que se está autoasignando el papel de mediador, yo soy el primero en decirlo, pero ven acá, a usted quién lo ha puesto a Claro. hacer esa función.
Entonces, todo el mundo tiene que estar de acuerdo y tiene que haber mucha claridad. ¿Yo voy a mediar, sí o no? Tú velas por la empresa, no por ellos. Sí, pero todo el mundo tiene que autorizarlo, Jennifer. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo en eso y claro de cuál es el rol que yo voy a ejercer. Pero tú sabes que a veces hay un juego de ego. Sí, claro. Entonces yo no cedo porque tú no puedes más que yo, porque yo puse más que tú. O sea, en ese juego ustedes la tienen difícil. Sí, si ya tu papel es representar a uno de los socios, ya la cosa es diferente porque yo estoy del lado de mi socio, yo me siento con él y yo velo por sus intereses. Ya hay el tema de cómo los otros abogados manejan el diálogo, pues cada quien tiene su personalidad, cada abogado es diferente, tiene sus características que son propias de su individualidad. Hay abogados que son más confrontacionales, más directos. Eso es parte de su estrategia que quizá les funciona en algunos casos. Otros abogados somos más conciliadores, hablamos al pasito porque queremos un buen acuerdo. No significa que tú seas conciliador en un momento, significa que va a ser así siempre, porque todo depende de lo que el cliente quiere y necesita. También decimos mucho, el caballo se amarra donde el dueño diga. Entonces, Pero son dos dueños. Digamos. Sí, pero si quien me está buscando es un socio para que lo represente, yo no voy a mediar, yo voy a velar por él. O sea, si el socio, esa persona, ese cliente me dice a mí, doctor, yo no quiero pelear, yo no quiero litigar, yo me quiero poner de acuerdo, yo no quiero problemas, ¿sí? Yo voy por abajito, obviamente. Si mi cliente lo que dice es, yo quiero pelear, a mí no me importa lo que tenga que gastar en un procedimiento, yo quiero llevarme a la otra gente de encuentro. Bueno, pues si esa es la intención tuya, vamos por esa vía. Ya el abogado, una vez conoce la intención de su cliente, entonces tiene que, por ética, informarle las implicaciones de cualquier procedimiento, porque si también el abogado se pone a hablar de procedimiento de forma alegre y arbitraria. Sí, claro, tú puedes demandar. Mira, la litigación temeraria es una figura jurídica y el abuso de derecho también. Si te pones a demandar a lo loco, tú puedes comprometer la responsabilidad de tu cliente, que puede ser demandado convencionalmente, así, una contrademanda en responsabilidad civil. Pero si el abogado también se pone a dar, vamos a decir, patadas voladoras, también puede ser sometido disciplinariamente. Por tanto, tú tienes que escuchar al cliente lo que quiere, pero también si el cliente lo que quiere es que tú cometas un acto de litigación temeraria o un acto de deslealtad procesal o cualquier forma de falta de honestidad, tú eso no tienes que hacerlo. Tú no estás obligado a eso. ¿Vale la pena litigar fuera de esos temas, fuera de esos casos donde tú dices que no siempre se puede y que a veces es innecesario, pero cuando de verdad no nos podemos poner de acuerdo, ¿vale la pena ingresar a un proceso litigante? Depende. Casi toda la reputación depende. Te voy a hacer otra pregunta entonces. ¿Sale más caro? Depende. Mira, no, te voy a poner súper fácil, tú verás. Si lo que tú estás poniendo en riesgo, lo que vas a perder, es una cantidad de dinero importante, pelea. Para regalárselo al otro, mejor pelea. Si es muy poquito dinero, si de verdad los costos legales, gastos, honorarios, van a salir más caro que el proceso, quizás no vale la pena. Y a eso ponle un asterisco, porque eso tiene una excepción, que es la que yo digo a los clientes. Cuando hay un tema de dignidad de por medio, a veces tú no miras el dinero. Por ejemplo, los negocios contractuales tienen un detalle interesante, y es que en algunos casos, más que un incumplimiento contractual, tú puedes tener una estafa, que no es lo mismo. Ya una estafa ya ahí compromete mi dignidad. Es un delito. Entonces, ya cuando tú cruzas, vamos a decir, esa línea, ¿verdad? Cuando tú pasas de ahí, ya no se trata de los 20,000 pesos o los 80,000 pesos que tú me dijiste perder, es que tú me estafaste. Entonces, ya por un tema de justicia, de yo ser compensado, de yo castigar el comportamiento del otro que fue contrario a la ley, ya ahí no es tanto el dinero, es castigar esa conducta francamente antijurídica. Entonces, depende. Si un tema, por ejemplo, que lesiona mi imagen personal, ahí no tiene que ver dinero, Jennifer. Ahí el pleito va a costar, claro que va a costar. Pero, oye, él como que se enferma. Yo no quiero gastar en una enfermedad terminal, pero si pasa hay que gastarlo. No, y sobre todo cuando es algo reputacional, también está poniendo en juego mis ingresos, mi trabajo.
ya las personas, probablemente dependiendo el caso, no me van a contratar. Claro, y eso hasta por materia. Si vamos a tener, por ejemplo, en materia de propiedad industrial, por ejemplo, como subrama de la propiedad intelectual, si yo no me ocupo de defender la integridad de mis signos distintivos, como marcas, por ejemplo, y yo no me ocupo de ser diligente y de perseguir los malos usos, las explotaciones no autorizadas de esos signos, o sea, yo mismo estoy contribuyendo por omisión a la cualquierización de mi marca, que sea trivializada, que sea prostituida mi marca. Entonces, eso obviamente no le hace un favor a la protección de ese signo distintivo. Por tanto, hay que ver todas las materias, ¿verdad? Hay materias en las cuales tú tienes quizá unos pronósticos que son mejores que en otras. Por ejemplo, si tú vas a litigar a nombre de un trabajador, tú tienes reglas que protegen al trabajador y principios que van a favor del trabajador. En caso de duda, se favorece siempre al trabajador. Entonces, hasta que se demuestre lo contrario. Sí, pero hay un principio general que tú tienes que destruir, ¿tú entiendes? Entonces, si tú trabajas, por ejemplo, para representar al consumidor, en caso de duda, se protege al consumidor. Y así por el estilo. Por tanto, ciertos principios en ciertas materias te van a dar mejores pronósticos. Claro, hay que ver el caso en sí, hay que ver la documentación, la prueba. Como 2 lecciones adicionales, ya van 4, señores. Recuerden contratar un profesional en derecho que busque por tu bienestar, que no sea simplemente para ganar dinero, sino que de una forma ética pueda ayudarte a encontrar las soluciones pertinentes. Y la otra lección es, procura siempre tener contratos en absolutamente todo. No te lleves de WhatsApp, no te lleves de hablar que somos amigos, que vamos que yo confío en Juanmi, que Juanmi me dijo que sí, y esa es su palabra. Lo que está escrito es la única palabra que tenemos como seguro. Sí, mira, una asesoría a tiempo y un contrato bien hecho a tiempo también te evita muchos problemas. Señores, hacer negocios, un emprendimiento y montar un negocio, un establecimiento con millones de pesos y usted no hace el tiempo, que si lo miras hasta el punto de vista de costo, vale la pena. Para tú buscar un abogado, tú no te imaginas lo que tú estás poniendo en riesgo. O sea, tú por ahorrarte los honorarios de un abogado para un contrato y para una asesoría, tú pones en riesgo tu negocio de millones de pesos. Es el equivalente a tú comprar un Ferrari y ponerle 4 gomas usadas y un seguro de ley. Yo no puedo decirlo más claro de ahí. Es que es torpe. Por tanto, esa cantidad de dinero que tú gastarías en honorario para un contable también vale tanto la pena porque vas a preservar todo lo otro. Yo lo veo como que un negocio, un emprendimiento es tu bebé. Entonces tú tienes que asegurarte de que tu bebé tenga las mejores atenciones. Adentrándonos en el término bebé, tú vas a querer que tu bebé tenga el mejor médico, el mejor pediatra, tenga la mejor nana. Entonces, en un negocio, para tú cuidarlo, tienes que tener los mejores profesionales y apostar a esos conocimientos, porque personalmente lo veo mucho y es que aquí no está la cultura de asesoría en ciertas áreas. Claro. Asesoría en derecho. Se cree como que eso está de más y es simplemente por si acaso. Es que la gente no quiere pagar la hora de consulta porque aquí somos demasiados abogados. Y voy a ser muy sincero con eso y la gente lo sabe. Aquí somos muchos abogados, Jennifer. Aquí somos... yo creo que hay como 1.5 abogados por kilómetro cuadrado. Por ahí que andan los números. Y como se ha cualquierizado tanto la profesión, la gente en general tiene un primo, un amigo que lo aconseja. Entonces no quiere pagar la hora de consulta, pero... Hay veces que lo barato sale caro. Pero tal vez ese primo amigo es experto pero en un área, pero no en la que tú realmente estás necesitando. Claro. Entonces, esa es la realidad. Y otra cosa, desde mi punto de vista, que puedo aconsejar es tener contratos para absolutamente todo. Sobre todo, hay un tema, Juanmi, hay un tema. A ver. Y muchas personas no lo saben. Si yo estoy casada y yo tengo acciones en una empresa, el día que yo fallezca, mi esposo va también a ser parte de esa sociedad. Pero tal vez esa sociedad yo la hice contigo. Mi esposo no tiene absolutamente nada que ver. Claro. Entonces luego él se convierte en tu socio. Mira, con el régimen matrimonial, muy brevemente, me toma 20 segundos. Hay 2 regímenes matrimoniales, que son comunidad de bienes y separación de bienes. En la separación de bienes, tu patrimonio sigue siendo tuyo y mi patrimonio sigue siendo mío. Ahí no hay ningún problema.
Y sobre eso te quiero hablar el tema de la copropiedad civil. Lo hablamos ahora eso. Perfecto. Pero bueno, Sí. cuando se trata de comunidad de bienes, que es el régimen de la mayoría de las parejas, todo es de todo. Hay un patrimonio que es de los esposos. Lo que pasa es que hay unas reglas. Ahí no entran los bienes inmuebles habidos antes del matrimonio, Pero ¿y si yo lo vendo ni en los el bienes matrimonio? sucesorales. Si se desmaterializa ese patrimonio inmobiliario y entra a las cuentas, va a ser más difícil demostrar que tal proporción viene de la venta de un bien sucesoral. Pero cuando son bienes inmuebles, no sucesiones, como lo que tú dices, en ese caso, en el momento que tú lo vendiste, ese apartamento habido antes del matrimonio, cuando se desmaterializó y se convirtió en efectivo para tener una cuenta, ya eso entra en la comunidad de bienes. Ya eso es de esposo y esposa. Entonces, en la comunidad de bienes entran todos los activos muebles. Eso implica acciones en empresas. Entonces, hay que recordar que si usted hace negocio con una persona que va a ser su socio en una empresa, va a ser propietario de cuotas sociales, si se encuentra casado en comunidad de bienes, pues su pareja va a ser copropietario. Entonces, hay que hacer una aclaración. No es que el día que esa persona falte, la pareja hereda, porque las parejas, los esposos no heredan. Los esposos no heredan. Los esposos son copropietarios indivisos de la comunidad del patrimonio conyugal. Son copropietarios. El esposo solamente hereda como sucesor irregular cuando no hay más herederos posibles, lo cual es rarísimo. ¿Ok? Por tanto, lo que es copropietario, lo que significa que no hay que esperar que esa persona se muera para reivindicar la copropiedad indivisa de la mitad del patrimonio. Y en ese caso, mi esposo también tendría alguna participación mientras yo viva, ¿tendría participación en nuestra sociedad o no? Mira, Si nos divorciamos, por ejemplo, son sí. dos preguntas. Y si nos divorciamos, ¿a él le corresponde una parte en ese caso? Claro, también? pero hace una semana... Señores, No, mira, el conocimiento es poder. Sí, mira, te voy a dar dos ejemplos. Quien figura como propietario de las cuotas sociales, ¿verdad? Es Juan, Pedro o Jennifer. Juan, Sí. Pedro y Jennifer, ¿verdad? Ese propietario, vamos a decir, Jennifer, que tiene esas cuotas sociales, 50 cuotas sociales, 100 cuotas sociales, es quien ejerce los derechos como socio. Puede votar, ¿verdad? En las asambleas ordinarias, extraordinarias de esa empresa, perfecto. Tu esposo no va a tener ni voz ni voto. Pero si hay, por ejemplo, utilidades de la empresa y se generan dividendos, esas ganancias que se producen... ¿Es de los dos? Es de los dos. Y el día que se vendan las acciones, también el producto de esas ventas de acciones también es de los dos. Ahora, en caso de divorcio, como que fue el ejemplo que tú planteaste ahora, va a haber una partición. La partición o es convencional o es judicial. Significa o nos ponemos de acuerdo en un documento por escrito o que el juez decida, ¿verdad? Lo ideal es una partición amigable. La partición amigable se puede hacer conjuntamente en el proceso de divorcio por mutuo consentimiento o se puede hacer después. Mucha gente lo hace concomitantemente, de forma simultánea para ahorrar gastos y salir eso más rápido. Entonces, tú lo que haces es una distribución amigable de los activos. Yo hace una semana hice un divorcio en la que habían cuotas sociales, vehículos, inmuebles, muebles dentro de la casa. Todo fue tasado, valorado y como la socia de la empresa sigue trabajando y operando y es gerente de la empresa, lo que hicimos fue, ok, fulano se queda con tal vehículo y con tales activos y fulana, la esposa que se está divorciando, se queda con las cuotas sociales, tales cuotas sociales en tal compañía, con tal RNC, Que a fin de con cuentas era tal el registro mismo monto mercantil. equilibrado. ¿Perdón? Era el mismo monto prácticamente, Sí, solo sí, que sí. se dividieron las... Sí, porque tú lo que haces es que le das una valoración a las cuotas sociales para que sea todo lo más equitativo posible. Entonces, ella se quedó con las cuotas sociales porque la empresa realmente es de ella. Entonces, tú puedes distribuirlo en el acuerdo de estipulaciones y convenciones y cuando se lleva a cabo el divorcio, si lo hacen todos juntos, entonces en el proceso de divorcio ante la Cámara Civil, en las salas de familia, entonces se deposita el acuerdo de estipulaciones para el divorcio, lo que se decide en relación a los hijos y también lo que se decide en relación a los bienes. Y todo ahí se va junto.
Se puede hacer un contrato fuera del contrato de separación de bienes. Se puede hacer un contrato. Aparte, sí. Ajá. Sí, claro Para que sí. estipular ese tipo de decisiones. Ah, y para que no se me quede, Jennifer, yo hablé ahorita de separación de bienes, que tenía que decir algo muy importante. Señores, vamos a dejar algo claro, que esto no se dice lo suficiente en los medios de comunicación y en los podcasts. La separación de bienes es el régimen que yo más suelo recomendar. Tu patrimonio es el tuyo y el mío es el mío. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muchas personas han satanizado la separación de bienes porque dicen que es un acto de desconfianza. Tú no confías en mí, que yo me voy a quedar con lo tuyo. Señores, eso es organización patrimonial porque es más fácil para todo el mundo. Por suerte, en ese régimen de separación de bienes, pongan atención aquí, como tú permaneces con tu patrimonio personal y yo con el mío, nada impide un régimen de copropiedad civil de derecho común. Es decir, aunque tú y yo nos casamos por separación de bienes, si tú y yo decidimos comprar una casa y tú das el 50% y yo das el 50%, va a haber copropiedad. Pero la copropiedad no va a ser el fruto del régimen de comunidad de bienes como régimen matrimonial. Va a ser el fruto de la compraventa en común de ese bien. Y el título va a salir así, 50% José Castillo Roldán y 50% fulana de tal. Es una decisión, claro, no una imposición, como y tú lo es. puedes todo eso regularlo en un contrato de separación de bienes. Todo. Que si vamos a comprar nevera, apartamentos, vehículos, acciones de empresas, todo se va a regular por ahí. Perfectamente. Es decir, la copropiedad no es imposible la separación de bienes. De hecho, la chulería de todo eso, que tú puedes elegir qué va a entrar y qué es de los dos. Y el día que vaya a haber un divorcio, ustedes dicen, ok, yo te compro tu parte. Tú me compras mi parte, lo vendemos, lo arrendamos, porque hay 1000 opciones, señores. Entonces, la alternativa a separación de bienes te da mayor control sobre tus activos y protege la autonomía de voluntad de las partes, de que ustedes van a decidir qué ustedes van a hacer con sus activos. Entonces, yo lo recomiendo. El tema de la comunidad de bienes, que es el régimen que, por default, cuando tú te casas, tiene un poquito más de sentido cuando el estatus económico de ambas parejas es demasiado parecido. Van a crear riqueza ambos y los dos tienen un mismo nivel y los dos van a trabajar para incrementar ese patrimonio común. Si los dos, por ejemplo, somos emprendedores y ponemos un negocio en común, quizá ahí tiene más sentido, no complicarse. Pero en general, separación de bienes, señores, eso no es una decisión de desconfianza, eso no hay que satanizar esa alternativa, es una decisión, de hecho, más adulta. Y le voy a decir otra cosa que quiero decir más en medio de comunicación. Espérate, agárralo ahí, porque eso va para la academia. Ah. Eso va para los miembros de la academia, porque yo también te voy a dar mi opinión. Y vamos a conversar un poquito más en intimidad con los miembros exclusivos. Ah, pues lo aguanto ahí, está bien. Pero que no se te olvide. Mi gente, hasta aquí esta conversación pública, pero continuamos en la academia. Para los que no están en la academia, Juanmi, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden saber más de ti? Claro que sí. Miren, estoy como Legal CPR en Instagram. Ahí van a ver videos. Yo estoy un poquito... no estoy subiendo mucho video ahora mismo, pero bueno, pronto corregimos eso. Y estoy en CDN, Canal 37, los sábados a las 3 de la tarde. Ahí pueden encontrarme en el programa de televisión y en el perfil de Instagram, donde ahí es específicamente temas de derecho, con un tono un poco divertido y videos breves, de menos de 2 minutos. Aunque tú no estás muy activo, son videos de valor. Así que, señores, se los recomiendo. Nos vemos en el próximo episodio.